Bienvenidos a este nuevo episodio de El Último Pacer, del alto rendimiento a la vida diaria. Yo soy Mariana Altamirano y tengo el gran gusto de recibir hoy al doctor Héctor Martínez. Él es médico con alta especialidad en medicina del deporte. Y muchísimas gracias. Sé que tu tiempo es muy apretado, pero gracias por tomarte este espacio para venir. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es importante poder colaborar con un poquito de conocimiento y experiencia a estos temas que son bastante interesantes y obviamente que de alguna manera no se tocan del todo todos los días, ¿no? Así es, justo le acabas de dar al clavo. Y bueno, me gustaría que nos compartieras, el médico de alta especialidad en medicina del deporte, ¿qué hace principalmente? Híjole, esa pregunta es muy interesante porque en teoría, a través de los años, como que la medicina del deporte estaba íntimamente ligada con la atención del deportista, siempre y cuando como que se lesionara, ¿no? De hecho, ¿La atención? La atención, ¿no? Atención. Pues, la atención. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando me toca dar algunas conferencias en la UNAM, siento que el médico del deporte está visto como el que le pone el hielo, el que le da masajito, el que le quita el dolor al deportista antes de competir, el que si se enferma le da ciertos medicamentos y tal. Pero la medicina del deporte hoy en día es como un poquito más compleja, ¿no? Hoy se trata de ver todo alrededor del deportista, la parte preventiva, la parte del rendimiento físico, la parte del riesgo cardiovascular del deportista. La parte en medicina hoy se mide como alrededor de una persona, de un grupo de personas, los riesgos sometidos de esas personas, ¿no? Hoy la ciencia está volcada más a saber el riesgo de una persona de tener un infarto, el riesgo de morir de cáncer, el riesgo de tener diabetes, y la población deportiva es una población altamente diferente, ¿no? Tiene trastornos diferentes, tiene adaptaciones diferentes, tiene combinaciones diferentes, factores psicológicos, físicos y demás, que lo llevan a tener una alta competencia en determinado momento. Y este estudio hoy en día básicamente lo lleva a la medicina del deporte, de forma preventiva, de forma atencional, es decir, la atención en el momento, y posteriormente en la parte de rehabilitación y evitar complejidades de ello. ¿Preventivo te refieres a qué? Yo creo que la parte preventiva es lo más difícil, ¿no? Porque desde el punto de vista de la salud es lo más importante, porque para mí es más importante prevenir una lesión deportiva, prevenir un padecimiento deportivo, prevenir una enfermedad mental, prevenir, o sea, muchas cosas de estas, pero realmente pocos lo hacemos, ¿no? Es más importante atender la lesión porque se lesionó el ligamento cruzado, porque ahora la columna está un poco lesionada y tal. Entonces la parte de atención siempre como que gana la prioridad, pero la parte preventiva es de alguna manera la parte científica más relacionada con el evento prevenible, es decir, yo voy a prevenir que tú tengas lesiones en cadera, que tú tengas lesiones en columna, y si no lo prevengo del todo, por lo menos disminuyo bastante el riesgo. Y eso es muy difícil porque no todos lo conocemos, no todos lo estudiamos, no todos lo practicamos, pero si a lo largo del tiempo viéramos la estadística, entonces reduciríamos la cantidad de eventos, de lesiones o de padecimientos. Es complejo. Sí, me imagino que no muchos pacientes los tienes que llegan contigo así como de, oye, quiero asegurarme de que no tenga lesiones, ¿qué hago? Es difícil porque o sea, la cantidad de pacientes que nosotros vemos afortunadamente y desafortunadamente, ¿no? Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para todos ustedes, es que yo creo que de 100 pacientes al menos 1 o 2 vienen por la parte preventiva. O sea, difícilmente alguien llega y dice, doctor, vengo a prevenir una lesión de tal tipo en el remo, en el atletismo, ¿no? En el CrossFit. O sea, realmente eso no pasa. O sea, eso de hecho lo veo con mis residentes y cuando llegan mis residentes dicen, oiga, es que hoy vimos, esta semana fue lesiones de columna, ¿no? Y la semana anterior fue lesiones de cadera y vimos demasiados hombros, pero nunca nadie llega y dice, ay, estoy sano, quiero ver cómo prevenir como lesiones de este tipo. La verdad es que es difícil. Ahora, como que vemos mucho y algo que la población no entiende, la diferencia entre el deporte y el ejercicio. Ese es un gran problema que nosotros tenemos en la consulta. Cuando al paciente lo mandan a hacer ejercicio, él va a hacer deporte. Y el deporte, yo siempre les digo, no es salud. El deporte es todo lo contrario. El deporte es lesionarte. El deporte es cambiar el chip de salud por uno que te va a lesionar, pero tú no lo sabes. Tarde o temprano te va a pasar.
porque el deporte te exige, te exige, te exige. Y el deporte en sí lleva algo que se llama competencia. Y la competencia no es sana. No está para nada nunca mencionada en la salud. De hecho, la OMS ni siquiera lo menciona. El problema es que la gente lo confunde y entonces se dedica a hacer deporte. Oye, ¿y deporte y alto rendimiento, cuál es la diferencia? ¿O están a la par? Qué bueno que lo preguntas, porque creo que este tipo de pláticas nos enriquecen desde el punto de vista de que los conceptos los entendemos mal, ¿no? Todos tenemos diferentes conceptos. Entonces, la actividad física es algo que tú haces, que físicamente te crea un gasto de energía. El ejercicio va encaminado a tener un beneficio de esas actividades físicas para que a través de la salud y demás mejores como ciertas condiciones de tu cuerpo, ¿no? Pueden ser físicas o mentales. Ese ejercicio, una vez que se pasa al ámbito competitivo, se vuelve deporte. Okay. Está federado, hay una serie de reglas, ¿no?, que te ponen las federaciones, te ponen un ranking, te ponen mejoras y entonces tú empiezas a competir, no solamente contra ti mismo, sino contra un grupo para que puedas representar de alguna manera. Pero el alto rendimiento deportivo cambia todo tu círculo social, económico, físico y demás por tratar de mantener un récord o una ganancia de récords que te lleven a ser los primeros lugares en un país, en una región o en el mundo entero. Esa es la gran diferencia. El problema es que para eso necesitas invertir muchas horas de tu día y cambiar tus prioridades por eso mismo. Eso es el alto rendimiento deportivo. No todos llegan al alto rendimiento deportivo. Implica mucho más. Implica cambiar tu familia, implica cambiar tus objetivos anteriores, implica cambiar mentalmente, implica cambiar físicamente, ¿no? Implica cambiar incluso de región para poder lograr tus objetivos en el alto rendimiento deportivo. Pero esto es como el cáncer, ¿no? No te das cuenta hasta que ya lo tienes avanzado. Entonces tú empezaste en un deporte, a lo mejor empezaste chavito, ¿no?, en la infancia, te pasaste a la adolescencia y de repente viste que era un modus vivendi, ¿no?, que era una forma de vivir y que tu cerebro estaba ya adaptado y enfocado en ese objetivo y entonces cambiaste todo, ¿no? Cambiaste tu círculo familiar, cambiaste tu círculo de amigos, cambiaste todo. ¿Por qué? Por estar con un entrenador, con un equipo y representar con un objetivo. Sí. Híjole, quiero hablar de este tema, que es un tema pues que poco se toca, ¿no? Me imagino que, bueno, ya me platicarás tu experiencia en eso, pero si la prevención es un tema que no se atiende, el post del deporte, o sea, cuando ya llegas a porque, bueno, hay diferentes formas de retirarte, ¿no? Uno puede ser lesión, otro puede ser, pues, que te retiraron, ¿no? Otro puede ser que, pues, ya, tu cuerpo ya no da más, ¿no? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, me retiré así de golpe, o sea, de entrenar 6, 7, 8 horas diarias, de pronto paré por completo, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones hay a nivel físico, mental, cuando sucede eso? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que puedes como contextualizar, porque existen como varios círculos en los cuales el deportista tiene que de alguna manera pasar, ¿no? Esto es como a lo mejor Dante en sus diferentes niveles del infierno. Sí. Porque hay un aspecto psicológico, hay un aspecto económico, hay un aspecto físico que es a lo mejor al que más como de alguna manera te puedes enfocar, pero sin duda no es el más importante. Y después el social y después el histórico. Es decir, estos círculos que tiene que atravesar una persona que se dedicó al deporte de alto rendimiento, por ejemplo, tiene que saber sobrellevar, pero nadie te enseña a sobrellevarlos, ¿no? El problema es que desde el punto de vista físico vas a tener una involución, es decir, vas a tener que ir hacia atrás en tus capacidades físicas, en las capacidades mentales también, porque tus capacidades mentales y tus capacidades psicológicas de salud mental y demás están en un nivel, pero posteriormente los tienes que ir como trasladando o evolucionando a otras cosas que se enfoquen de alguna manera diferente al alto rendimiento deportivo en el momento en el que te sales del deporte, porque no siempre todos se salen del deporte, ¿no? Se vuelven entrenadores, se ponen auxiliares de los entrenadores y demás. Entonces, esa es la necesidad hasta cierto punto psicológica de mantener. Y aquellos que lamentablemente económicamente dependían de ello y que ahora van a tener que buscar una forma diferente de vivir, y después el social, ¿no? Una vez que dejas de ser del equipo, entonces ya no tienes equipo.
porque a veces le convenías al equipo y a veces no le convenías al equipo, ¿no? Entonces, entrar en esos círculos del infierno se vuelven realmente complicados. Desde el punto de vista físico, tus características físicas van a cambiar, ¿no? El nivel o el porcentaje de músculo que tú tenías va a involucionar y vas a tener más grasa que músculo, ¿no? El corazón es algo que los italianos empezaron a atender hace algún tiempo, porque se dieron cuenta que parar de forma súbita a un atleta de alto rendimiento con ciertas capacidades físicas que tenían, sobre todo cardiovasculares o cardiopulmonares, se vuelve un riesgo, ¿no? Entonces tú tenías hasta cierto punto adaptado tu corazón, tus pulmones y toda tu red vascular para tener beneficios del deporte y de repente pararlos y ya no los tienes. Eso se vuelve un riesgo cardiovascular y empezaron a ver que los deportistas que tenían ese parón súbito tenía un riesgo mucho más elevado de tener eventos cardiovasculares. Eso se empezó a estudiar en Italia hace algunos años. Y hoy se sabe cómo tienes que ir poco a poco involucionando al deportista, ¿no? Desde el punto de vista psicológico no se diga, ¿no? La parte de las hormonas o los neurotransmisores más importantes para tener un bienestar físico están relacionados con el ejercicio, ¿no? Y con tus objetivos. Cuando tú tienes un nivel de ejercicio y tus objetivos claros, entonces la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina y las anfetaminas que tienes propias de tu cuerpo te mantienen bien. Pero en el momento en el que tú las quitas, entonces esos neurotransmisores empiezan a bajar. Y entonces empiezas a tener pensamientos, ¿no? De positivos a negativos, de negativos a positivos. Y entonces esta fluctuación te lleva, ¿no? A un determinado estado mental que ya no es propicio de la salud mental. Y con esta relevancia que me platicas de los estudios que hay ya de lo que pasa en el corazón y todo esto, ¿en México se estudia este proceso de desentrenamiento? No, justo el año pasado estábamos en Lausanne, en Suiza, haciendo una certificación para el alto rendimiento deportivo. Es algo ¿Lausanne? que Lausanne, allá en Suiza, es el estado donde está el Comité Olímpico Internacional. Okay. Es donde está la sede científica del Comité Olímpico Internacional y regularmente cada año hacemos una certificación o cada 2 años máximo. En Estados Unidos una y en Europa otra, porque el alto rendimiento deportivo se cuece aparte, es algo que es diferente, es algo que regularmente yo les digo a mis residentes, no vemos todo el tiempo, es el 0.5% de la población, es muy poquito, a veces baja, incluso es el 0.01% de la población. ¿Quién lo ve? Muy pocas personas, o sea, realmente no todos tienen la capacidad de entender a un deportista, ¿no? De su proceso, tanto evolutivo hasta el punto del alto rendimiento y ahora y sobre todo su incorporación a la parte social, ¿no? Después del deporte. Entonces lo veíamos en las estadísticas internacionales y México no es relevante en ese sentido, o sea, no tiene un programa que lleve a sus deportistas a regresar. El día de ayer yo veía una conferencia magistral en Canadá y cómo hay un programa de regresar a sus deportistas al ámbito de la actividad física, el ejercicio por salud e incorporarlos como al sistema de beneficios de salud del resto de la población. Eso no lo hace México. No. Y no creo que lo vaya a hacer. ¿En serio? Difícilmente no hay un programa, si no hay un programa de prevención de enfermedades crónico-degenerativas real y que sea eficiente, difícilmente uno para sus deportistas. Tenemos que hacer algo ahí, doctor. Ojalá algún día se pueda hacer. Y bueno, me dices el alto rendimiento se cuece aparte, ¿no? Completamente. Esto y los deportistas, o sea, los que ya compiten, ¿qué pasa con ellos también cuando de pronto la cotidianeidad de que se vuelven mamás o que de pronto van a trabajar y entonces ya no entrenan el mismo número de horas que entrenaban a la semana, ¿no? A lo mejor entrenaban 1 hora diaria, 40 minutos diario y de pronto ya, a veces los fines de semana y ahí también sucede como revés en el organismo de... Sí, definitivamente. Muchas de las adaptaciones que puedas tener en el organismo están relacionadas con algo que nosotros conocemos como el volumen del ejercicio, ¿no? La frecuencia del ejercicio, la intensidad del ejercicio. Cuando esas características del ejercicio cambian, entonces regularmente se pierden las adaptaciones que se habían ganado. Entonces, muchas veces el entrenar un volumen de 4, 5, 6 horas en el día y después pasarlo a menos, pues obviamente hay un retroceso en la gran mayoría de las ocasiones de esa capacidad física o de esas adaptaciones que se habían tenido. Y sin embargo,
muchos de los deportistas que logran mantener sus capacidades regularmente es porque llevan mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y se vuelven más eficientes. Y esto pasa cuando los deportistas son mamás. Los deportistas han logrado ser mamás, ¿no? Pasan por un periodo en el cual tienen que descansar por todas las actividades que ahora tienen como mamás y posteriormente la incorporación a sus nuevos entrenamientos suelen ser más eficientes. Pero eso siempre pasa cuando los deportistas ya tienen un promedio de tiempo mayor. Algo que hoy se sabe es que los 10 años de las actividades competitivas fundamentan muchos de los cambios a largo plazo de las personas. Entonces, en la competencia y después fuera de la competencia. Entonces, creo que ahí radica mucho, digamos, como la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuviste antes? ¿Cómo era tu entrenamiento? ¿Y cómo lo puedes hacer más eficiente? Cuando no se logra, pues finalmente lo que pasa es que involucionan esas capacidades y tu adaptación se pierde. Uh-huh. O sea, digamos que es como abonar, ¿no? El que dediques mucho tiempo probablemente a largo plazo también va a tener como un resultado. No, sin duda, definitivamente, ¿no? Claro. No siempre, yo siempre les planteo como a mis alumnos, no siempre el trabajo duro va a dar ese resultado. El trabajo inteligente, duro pero inteligente, es el que va a dar esa posibilidad, ¿no? Yo veo a muchos deportistas que creyendo que entrenando fuerte todos los días, entrenando muchos volúmenes todos los días, lo van a lograr, y eso no es cierto. Estás más cerca del riesgo de lesiones y de salir del deporte que de ser bueno en el deporte. Y esto, o sea, ¿cómo? Porque esto que me dices es algo muy relevante, porque los entrenadores, yo no sé qué tan ahora estén actualizados en ese sentido, ¿no? Me parece que de lo que te escucho tendrían que estar apoyados por un médico especialista como tú, que revise los programas y vea qué está pasando con el desempeño, ¿no? Yo creo que justo por eso regresaríamos a tu primera pregunta, ¿no? Hoy, ¿qué hace el médico del deporte? Uh-huh. Y en la parte preventiva está justamente como asociar tu conocimiento desde el punto de vista físico con el conocimiento metodológico del entrenador, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer eso y logramos hacer match, creo que las cosas se vuelven considerablemente más científicamente eficientes, y eso obviamente beneficia al deportista. Tú has conocido, bueno, regresando un poquito al tema del desentrenamiento o de parar, ¿no? ¿Tú has trabajado con alguien que te haya llegado contigo y te dijera, oye, ya creo que voy a dejar de entrenar, ¿cómo le hago? ¿O no? A ver, creo que voy a ser muy sincero en esto. Han llegado un par de deportistas que lamentablemente no han tenido la posibilidad de continuar con esto. Uh-huh. Es decir, han llegado a esto. O sea, he tenido tantos problemas con mi entrenador, con mi federación, con mi representante, con tal, y yo tengo que salir del deporte. Uh-huh. Creo que en ese momento van más buscando una contención psicológica que un consejo médico para ver cómo voy disminuyendo mi rendimiento físico al punto de que no se vuelva un riesgo cardiovascular o físico. Y lamentablemente es así, porque la mayoría de las personas no saben que tienes que desentrenarte para que tú puedas seguir con tu vida de una forma mejor. Pero lo que van buscando es como un consejo más psicológico, ¿no? Una parte más como de oriénteme a saber qué voy a hacer ahora, que tenía todo y hoy no tengo nada. Entonces, la parte psicológica juega un papel importante en ese punto, pero yo creo que ahí es cuando la parte psicológica y otras ciencias asociadas al deporte pueden garantizar un mejor, digamos, como una mejor línea de atención al deportista, ¿no? Lamentablemente, después ya no pueden seguir en eso. ¿Qué viene? Que ya no tienen beca, que ya no tienen patrocinador, que ya no tienen esto, que ya no pueden pagar estudios, que ya no pueden pagar lo otro, ¿no? Entonces sí se vuelve muy complicado. Y lamentablemente yo pierdo el seguimiento de ellos. Ya por redes sociales los veo y digo, ya están haciendo otra cosa. Bueno, pues qué bien o qué mal, ¿no? Sí, o sea, se pierde de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y es que es bien duro porque nos enseñan a subir al podio, a subir, a dar lo mejor. Sí, exacto. Pero nadie nos acompaña a bajar, ¿no? Claro. Y es algo complicado, ¿no? Yo leí hace unos meses, me gusta leer mucho sobre deporte en general, pues finalmente a eso me dedico. Y yo leí a Tony Nadal, ¿no? Al entrenador de Rafael Nadal.
y cómo tiene una estrategia relacionada con aspectos psicológicos para que el deportista no se frustre, ¿no? O sea, y algo que te explica en un capítulo muy específico es que tú tienes que estar sometido a las adversidades, no solamente en el deporte, sino en la vida. Pero a veces ni el entrenador te dice que después de esto hay vida. ¿Me explico? Sí, es decir, el entrenador, que es la persona más cercana o que se acerca más al deportista, solamente está en la parte del enfoque deportivo, pero a veces deja a un lado la parte de la vida. Y después del deporte hay vida. Claro. Entonces, eso se vuelve muy complicado. Hace unos días, los martes, tomo una certificación que hacen en París y preguntaba, ¿no? ¿A quién te acercas en los momentos más complicados de la vida? Y la gran mayoría responde a su entrenador. No se acercan a su familiar, no se acercan a su amigo, no se acercan al médico, se acercan al entrenador. Y eres el 72% de las personas que estábamos ahí, entre deportistas internacionales, elite, todo esto. Híjole, y eso me lleva a pensar en por un lado la responsabilidad como de ser buenos guías, ¿no? Y por otro lado, en esta búsqueda de las metas de alto rendimiento, ¿no? En donde lo tienes que soportar todo, porque yo me acuerdo, pues lo Claro. tienes. Creo que ahí ya después será otro tema, pero me parece que el abuso se cuela por todos lados, en ese soportarlo todo en la búsqueda de la meta. Difícil, ¿no? O sea, difícil. Es una línea muy complicada entre el abuso y la exigencia. Sí. O sea, porque difícilmente tú estarás en el alto rendimiento si no tienes un nivel de exigencia. O sea, el nivel de exigencia marca las intensidades de los entrenamientos y muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para alcanzar los objetivos. Sí, claro. Híjole, sí, ahí se cuelan otros temas muy relevantes. Es muy difícil. Pero bueno, entonces regresando un poco al tema del desentrenamiento y lo que pasa a nivel fisiológico en el cuerpo, platicabas hace un ratito acerca de todas estas sustancias que segregamos cuando hacemos ejercicio, ¿no? Que son propias del movimiento. O sea, gracias al movimiento se pueden generar estas sustancias dentro de nosotros que nos provocan estar bien, ¿no? Y cuando paras, me haces pensar que justo esto que te hace sentir bien, pues ya no llega, ¿no? Claro. Y estaba viendo, no sé, un documental de Michael Phelps que justo lo hizo en este llamado de atención de decir, oigan, el índice de personas que se han quitado la vida ha subido un montón postolímpicas, ¿no? Esta relación de sustancias fisiológicas, o sea, hay un tema fisiológico importante ahí. Sí, o sea, creo que tiene que ver. El precio del oro es un documental muy, de alguna manera, como muy importante, pero a la vez también es muy complejo porque todos volteamos a ver muchas de las aristas o círculos que el deportista regularmente no es atendido o no atiende. Y la parte psicológica, hay un par de estudios científicos acerca de la cantidad de enfermedades mentales que tiene la población mundial versus la cantidad de enfermedades mentales que tiene la población deportiva. Eso ya marca una diferencia entre por qué no somos iguales, ¿no? Los humanos comunes y el alto rendimiento deportivo. Entonces, entre el 10 y 11%, 12% de la población mundial tiene trastornos de ansiedad, depresión y demás, el deportista tiene 27 hasta 44% de esas enfermedades mentales. Eso significa que muchas veces el no llegar a sus metas u objetivos confiere una serie de trastornos físicos, neurotransmisores, sobre todo en el cerebro, relacionados con la ganancia y la no ganancia, ¿no? O sea, yo gané, me siento bien. Yo no gané, entonces no me siento tan bien. Los neurotransmisores dependen de algo que se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos muchas veces compiten para poder formar sustancias dentro de tu cuerpo que sean benéficos para tu salud mental. Cuando los músculos absorben demasiados aminoácidos, dejan libres algunos otros y esos se pueden convertir en neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y demás. Y eso te da la posibilidad de sentirte bien para poder alcanzar esos objetivos y metas.
El problema es que cuando tú inviertes eso, es decir, ahora los aminoácidos están nadando porque tus músculos ya no los están requiriendo, entonces esa diferencia y ese desbalance que habitualmente te había dado un beneficio se pierde. Y entonces la serotonina ya no se forma de la misma manera. La dopamina, la cantidad de noradrenalina, ya no la tienes. Entonces tu desequilibrio mental, ¿no?, regresa. A veces se había enfocado y ahora se desenfoca. Entonces, hoy muchas de la ciencia, ¿no?, alrededor de las capacidades mentales y de la psicología deportiva y de la psicología clínica está en relación a los benefactores que tiene una persona después incluso de hacer actividades tan intensas como el alto rendimiento deportivo. Y entonces, ¿los benefactores que tiene una persona? Sí. Ahora, ¿qué tengo yo para poder tener un objetivo y una meta alcanzable que ya no es el deporte? ¿Me explico? Entonces ahora ya es un hijo. Sí. O ya son dos. Ahora yo tengo un trabajo exigente. O ya no tengo nada en el cual enfocarme para eso. Entonces la cantidad de transmisores o de sustancias en el cerebro varían de acuerdo a qué tanto tienes y qué no tienes. Pero sobre todo a la capacidad de enfoque que yo pueda tener. Es decir, yo puedo tener algo y enfocarme, pero yo puedo tener nada e enfocarme. O puedo tener mucho y no enfocarme, o puedo tener algo y no enfocarme. Esa capacidad a veces es lo más importante para el sujeto. Y ahí radica cómo una persona puede mejorar, ¿no?, a pesar de que ha perdido todo en el deporte y tener algo enfocado. Y hay una persona o un deportista que tenía todo en el deporte y ahora no tiene nada. En eso radica, pero se vuelve muy complejo. Sí, se escucha muy complejo. Es un poquito complejo. ¿Y eso se podría entrenar de alguna manera? Definitivamente, completamente. De hecho, hoy muchas de las estrategias conductuales de la psicología están volteando a que un deportista, una persona que sale después de un duelo como este de perder todo, se pueda enfocar, ¿no? Y entonces el deporte se vuelve actividad física y ejercicio por salud, no solo física, sino mental. Entonces la psicología tiene una serie de herramientas de pensamiento para que tú puedas enfocarte nuevamente y a través del ejercicio puedas beneficiarte otra vez físicamente de lo que tenías. Y no necesitas estar en el alto rendimiento deportivo, que eso es algo que mucha gente como que se confunde, ¿no? Y dice, para yo poderme sentir bien, necesito destrozar mi cuerpo. Y dices, eso no es cierto. La ciencia está hoy garantizándote que con el hecho de que tú hagas actividad física, ejercicio por salud, te va a dar los beneficios que tú creías que no tenías solamente con el alto rendimiento deportivo. Claro, y eso me lleva a que, bueno, yo últimamente he pensado que la terapia tendría que ir acompañada del movimiento físico. O sea, porque creo que a veces solo la terapia no alcanza, desde mi perspectiva. Definitivamente, no hoy se sabe que es un grupo de acciones, ¿no?, un conjunto de acciones y que no solo una. O sea, hoy los modelos son multidireccionales. Algo que en ciencia, bueno, en la parte como científica de esto, dices, hoy no puede ser un fármaco solamente, hoy no puede ser la terapia solamente, hoy no puede ser el ejercicio solamente, hoy no puede ser el doctor solamente, hoy no puede ser el psicólogo solamente. El nutriólogo también. El nutriólogo, ¿no? O sea, todos alrededor tienen que meter como una estrategia de diferentes tipos que hoy garantiza la ciencia para que el sujeto vaya adelante. Y me haces pensar también en el consumo calórico del alto rendimiento, ¿no? Es como, y luego paras y ahí también hay otro proceso químico que... Completamente. O sea, eso es algo que de hecho es de lo que más estudiaron los italianos, ¿no? O sea, hoy yo consumo 3.500 calorías en el día, ¿no? Me acostumbré, ¿no?, desde el punto de vista cerebral a saciar mi hambre, mi apetito a través de estas calorías, mi estómago, ¿no?, con un volumen determinado para poder hacerlo y obviamente mi cantidad de energía que yo solía como expedir o gastar. Pero después, una semana después, ¿no?, yo ya solamente camino, voy a caminar pero sigo comiendo porque mi cerebro dice, ¿y tú te desayunabas, ¿no?, comías, almorzabas o tenías tus colaciones y tal? Tú sigues haciéndolo. Y entonces la parte metabólica, es decir, la parte de la energía que tú solías gastar, pues se invierte, ¿no? Entonces pero ahora tienes una cantidad de energía que estás consumiendo,
pero que no estás gastando. Y entonces se queda como una grasita. Acumulada. Y esa grasita, efectivamente, que no necesariamente va a ir a la parte buena de tu cuerpo, sino a la parte mala de tu cuerpo, crea ese desbalance que de alguna manera se agrega al riesgo que habíamos dicho, ¿no? Al riesgo cardiovascular. Entonces los trastornos metabólicos asociados a los trastornos o el desequilibrio de las sustancias como las grasitas, ¿no? Triglicéridos, colesteroles y demás, empiezan a tener mayor relevancia en la persona que ha dejado esa cantidad de ejercicio. Bueno, entonces habemos quienes estamos interesados en este proceso de retiro y de las múltiples beneficios que podría tener el sí pensar en que la gente o los deportistas volteen a ver hacia un desentrenamiento, un proceso, ¿no? Definitivamente. Esto podría sumar en muchos aspectos beneficiosos, como lo mencionabas hace un rato, ¿no? En el aspecto pues, fisiológico, sin duda, el impacto sería muy amable, ¿no? Un proceso muy amable y amoroso para el cuerpo, a nivel mental, ¿no? A nivel social. Y algo que me parece que es muy importante es como el que puedas, como deportista, utilizar o capitalizar todo aquello que aprendiste para poderlo poner en la vida, ¿no? O sea, porque de otra manera creo que cuando es tan traumático, pues te olvidas, te quieres olvidar de todo eso, ¿no? Es como paras y volteas a ver qué sigue, porque además pues hay otras como retos a los que te vas a enfrentar que eres novato, ya no eres el pro. Exacto. Entonces, platícanos o compártenos desde tu perspectiva, ¿cuáles serían todos esos beneficios de sí invitar a los deportistas a que busquen este proceso de desentrenarse? Yo creo que el beneficio más importante es que puedes reenfocar muchos de tus objetivos, de tus metas, a una nueva cosa. Y eso garantiza que tu salud mental tenga, hasta cierto punto, te tenga como de alguna manera estable, ¿no? Tanto físico como mentalmente. Entonces, yo creo que buscar un desentrenamiento adecuado te confiere tanto salud mental como salud física, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular, que es lo que más mata gente. Entonces, yo diría, hay que buscar quien te pueda apoyar en esto, ¿no? Para mí, desde el punto de vista, digamos, como médico, la parte psicológica es fundamental. Yo empezaría por la parte psicológica porque te reenfocaría. Y eso es algo fundamental. Partir de un enfoque, ¿no?, volcado a la parte del alto rendimiento deportivo, pero de repente que ya no está y te pueda llevar a otro lado para que te enfoque en un lugar, te va a dar el camino. Al menos te va a poner en el punto del camino un objetivo. Y eso es fundamental, porque ya verás cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Ya sea en la línea recta o en zigzag o en curvas, ¿no? Con altos y bajos, pero ahí está. Y eso creo que es fundamental. Y psicología creo que yo creo que tiene como el papel más importante en ese sentido. Y después ya para la parte física, ¿no? O sea, nosotros llevarte, como decir, ahora te entrenabas 6 horas, ahora vas a entrenar 2, ¿no? Repartidas en tal, te va a dar el mismo beneficio, al menos mental y desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, eso sería bueno. Y sumando un poquito a lo que dices, a mí me gustaría apuntar también a una parte grupal. O sea, me parece que los deportistas en este proceso juntos podrían encontrar recursos entre ellos, ¿no? Desde la parte terapéutica. Interesante, a mí me parece. Yo creo que de eso ya hay mucho escrito hoy científicamente, ¿no? O sea, la parte de los grupos son fundamentales, las redes, ¿no? O sea, tejer una red de apoyo dentro de la familia, fuera de la familia, hoy traen algo que es conocido como bienestar, ¿no? Entonces, creo que enseñar, y voy a regresar a un punto, la parte de la educación a una persona que regularmente solo ha sido educada para competir, tiene que dar un vuelco y decir, la reeducación va hacia que tú tengas bienestar a lo largo del resto de tu vida. ¿Qué te lo va a dar? Un grupo, ¿no? Un objetivo, un nuevo enfoque, tener esto, haber cumplido con tal, ¿no? Pero no necesariamente y solo el alto rendimiento deportivo o el deporte. Creo que eso es fundamental. Y hoy la ciencia está de alguna manera ya muy concluyente en el sentido de que los grupos son fundamentales. Eso es fundamental. Entonces, una buena red de apoyo, ¿no? Siempre y cuando sea positiva, ¿no? y de alguna manera retroalimente y de ganancias tanto físicas como mentales al sujeto, pues creo que será como siempre muy, muy buena. Oye, me da mucha curiosidad y sí te la voy a preguntar. ¿Te ha tocado a ti
retirar por lesión, así decir, sabes que ya Sí. tienes que parar. Definitivamente. Yo estoy muy pegado a un deporte que es, yo creo que, desde mi punto de vista, ¿no?, uno de los más difíciles pues del mundo y de la historia, que es el boxeo, porque hay algo que yo veo en ellos, ¿no? En México es el deporte más exitoso de la historia, ¿no? Okay. Solamente 1 o 2 medallas abajo olímpicas, pero es la mayor cantidad de éxitos que tiene, porque profesional y olímpicamente nadie le gana, ¿no? Uh-huh. Vienen de estratos socioeconómicos muy bajos, con mucha hambre, no solamente física, sino también mental, porque tenemos grandes como representantes y que todo el mundo quiere tener ese tipo de vida. El problema es que hay tanta gente queriendo intentarlo que mucha gente, el 99% de las veces, no lo va a lograr. ¿Sí? Eso es muy complejo y es demasiado difícil de analizar desde todos los puntos de vista. Y yo trato de verlo porque sé que aun cuando sea muy talentoso, las condiciones no se van a dar para que lo sea. ¿Me explico? El talento no lo es todo. El entrenamiento no lo es todo. En el deporte vas a apostar todas tus canicas por algo incierto. Y eso nadie te lo dice. Es muy complicado. Y yo se lo digo porque incluso yo tengo hijos. Y lo primero que yo les digo es, no apuestes todo a algo creyendo que se va a dar. Es la peor mentira que te van a decir. Sí, ¿cierto? Y es que el deporte es duro. Pero nadie te lo dijo. No, nadie te lo dijo. ¿Y qué dejas, no? Un hombro lesionado, una columna deshecha, un nudillo que no te funciona, un dedo pulgar que ya no puede agarrar un lápiz, ¿no? Y eso es lo más sencillo. Cuando tienes efectos del traumatismo craneoencefálico constante, ¿no?, y que no puedes articular adecuadamente bien tus palabras. Con los golpes. Con los golpes. Y que después tus procesos de razonamiento se vuelven lentos. Entonces eso se vuelve discapacitante. Qué fuerte. Bueno, cuando se presentan en mí, ¿no?, y yo le tengo que decir, tú tienes un grado de lesiones que te va a impedir seguir en este camino y tienes que voltear a ver otras opciones. Eso es muy difícil. Sí. ¿Cuántas veces he visto llorar enfrente a mucha gente? No podría ni siquiera mencionar cuántas. Pero es la única forma de decirle, ¿no?, a veces de una manera tranquila y a veces como un golpe de choque, ¿no? Así que decir, güey, tienes que entender que estás perdiendo todo, que ya no hay forma de ganar en esto. La única forma de ganar es saliéndote de este mugrero. Es difícil. La única forma de ganar es saliéndote de ahí. Eso es... No hay manera. Y a mí alguien me los explicó, ¿no? Yo te lo explicaba. Yo vengo de una familia de ese tipo. Todo era ganar. Todo era estar arriba. Pero yo tenía a los 18 años la posibilidad de seguir en un equipo, ¿no?, hasta nacional y demás, o seguir en el alto rendimiento de la medicina. El entrenador me dijo, tú eres muy bueno para la medicina. No te dediques a esto, porque lo que vas a tener es nada comparado con la medicina. Uh-huh. Él me lo dijo, ¿no? Y yo se lo agradezco. Y esa persona es el número 1, ¿no?, en México, es el señor Ignacio Bernstein. Me dijo, tú eres tan bueno que no necesitas estar aquí. Uh-huh. Es la primera vez que me rompieron el corazón, pero es la mejor de las veces que me lo han dicho. Lo entendí después, ¿no? Pero yo no volví a tocar ese gimnasio de esa manera. Lo toqué con mi hermano, lo toqué con mi hijo, los llevo, tal. Va a mi casa, vamos a su casa y tal. Y es diferente. Uh-huh. Pero yo no lo entendí en ese momento. Y yo creo que muchos de ellos, de los que están enfrente de mí, no lo entienden. Sí. Pero es lo mejor que les puede pasar. Porque apostaste todas tus canicas y las diste. Lo peor es que diste tu mejor etapa de la vida, ¿no? La juventud. Y no hay regreso. Sí, por eso este tema de transición es muy particular, porque claro. ¿Tienes cuántos años? ¿30? ¿Yo? ¿35? No, digo, cuando salen. Cuando sí. sucede eso es como... Sí, no, es un choque, porque empezaste a los 14, 13, 12, te estás retirando a los 28, 29, 30, 32, y dices, ¿qué pin? ¿En qué momento? Sí. Y oye, volteas a ver tu baúl y dices, bueno, tengo mucho, ¿no? O sea, no tengo un cinturón de campeonato mundial que me dé $65 millones por año. O a veces sí, y luego ya no funciona, ya Exacto. no sirve. Bueno, en el box si te pagaron muy bien, ya la hiciste, ¿no? Pero en otros deportes... A veces ni así. A veces ni así, exactamente, ¿no? Es complejo.
Es complejo, pero de verdad gracias por compartirme esto de ti. Se me pone la piel chinita. Sí, a todos, ¿no? Todos los que pasamos algún día por eso es difícil. Sí, de verdad te entiendo. Y hoy tenemos a un doctor de alto rendimiento. Los deportistas contamos contigo. Muchas gracias. Eres una luz en este camino. Muchas gracias. Por favor, compártenos tus redes para saber dónde podemos encontrar. Bueno, creo que mi red más activa es el Instagram, drhector.mtz, es Héctor Martínez, pero abreviado, es dr.hector.mtz. Entonces, ahí es donde más activo estoy. Y bueno, pues ahí pueden ver a todos los atletas que veo, ¿no? Todas las lesiones que veo, de todo lo que platico, incluso hasta de mis clases pueden verlas ahí. Wow. Pues un súper especialista que hoy nos acompañó. Muchísimas gracias. Esto fue el último Pacer del alto rendimiento a la vida diaria. Yo soy Mariana Altamirano. Nos vemos y nos escuchamos pronto.